Llamé en el dioses, todos ellos, a prestar atención a mí, Marduk escribió en sus memorias. Llamé a la gente a lo largo de mi marcha, traigan su tributo a Babilonia. En su lugar, se encontró con una política de tierra quemada. El dios se encarga de ganado y granos que quedan, al cielo subieron, y el dios a cargo de la cerveza se enferman del corazón de la tierra. El avance se volvió violento y sangriento. El hermano consumió al hermano, los amigos se mataron unos a otros con la espada, los cadáveres de personas bloquearon las puertas. La tierra de Eichorran 341 fue arrasada, los animales salvajes devoraron a la gente, jaurías de perros mordieron a la gente hasta matarla. Como seguidores de Marduk continuaron su avance, los templos y santuarios de otro dios se comenzaron a ser profanados. El mayor sacrilegio fue la profanación del templo de Enlil en Nippur, hasta entonces el centro religioso venerado de todas las tierras y todos los pueblos. Cuando Enlil escuchó que incluso el lugar santísimo no se salvó, que en el lugar santísimo se rasgó el velo, se apresuró a regresar a Mesopotamia. El conjunto de una brillantez como ninguno cuando bajó de los cielos. Montar delante de él fuera dioses revestidos de luminosidad. Al ver lo que había sucedido, Enlil mal contra Babilonia hizo que ser planificado. Ordenó que Nabú ser capturado y llevado ante el consejo de la diosesa, y Ninurta y Nergal se les dio la tarea. Pero descubrieron que Nabú se había escapado de su templo en Borsipa, en la frontera del Eufrateán, para esconderse entre sus seguidores en Canaán y las islas del Mediterráneo. Reunidos en consejo, los principales Anunnaki debatieron qué hacer, discutiendo las alternativas un día y una noche, sin cesar. Solo Enki se pronunció en defensa de su hijo. Ahora que el príncipe Marduk ha resucitado, ahora que el pueblo por segunda vez ha elevado su imagen, ¿por qué continúa la oposición? Reprendió a Nergal por oponerse a su hermano. Pero Nergal, parado ante él día y noche sin cesar, argumentó que los presagios celestiales estaban siendo mal interpretados. Que Shamash, el dios Sol, vea las señales e informe a la gente, dijo. Dejemos que Nanar, el dios de la luna, mire su signo e imparte eso a la tierra. Refiriéndose a una estrella de la constelación cuya identidad se está debatiendo, Nergal dijo que entre las estrellas del cielo, la estrella Fox le estaba centelleando con sus rayos. Estaba viendo otros presagios, estrellas deslumbrantes del cielo que llevan una espada, cometas surcando los cielos. Quería saber qué significaban estos nuevos presagios. A medida que los intercambios entre Enki y Nergal se volvían más duros, Nergal, al irse enfadado, anunció que era necesario activar aquello que con un manto de resplandor está cubierto, y así hacer que la gente malvada perezca. No había forma de bloquear la toma de posesión de Marduk y Nabú excepto mediante el uso de las 7 armas asombrosas, cuyo escondite en África solo él conocía. Eran armas que de las tierras podían hacer un montón de polvo, ciudades para la agitación, mares para agitar, lo que pulula en ellos para diezmar y la gente hace desaparecer, sus almas se tornan vapor. La descripción de las armas y las consecuencias de su uso las identifica claramente como armas nucleares. Fue Inanna quien señaló que el tiempo se estaba acabando. Hasta que se cumpla el tiempo, la hora habrá pasado. Le dijo al argumento de Dios ese. Presten atención, todos ustedes, dijo, y les aconsejó que continuaran sus deliberaciones en privado, no fuera que el plan de ataque fuera divulgado a Marduk, presumiblemente por Enki. Cúbrete los labios, le dijo a Enlil y a los demás, vayan a sus aposentos privados. En la privacidad del templo de Meslam, Ninurta habló. Ha pasado el tiempo, ha pasado la hora, dijo. Abre un camino y déjame tomar el camino. La suerte estaba echada. De las diversas fuentes existentes que se ocupan de la fatídica cadena de eventos, la principal y la más intacta es R.I.P.I.C. Describe con gran detalle las discusiones, los argumentos a favor y en contra, los temores sobre el futuro si Marduk y sus seguidores controlan el puerto espacial y sus instalaciones auxiliares. Los textos de Kedorlaomer añaden detalles e inscripciones en varias tablillas, como las de las ediciones Oxford de textos cuneiformes. Todos ellos describen la marcha siniestra y fatídica hacia su culminación, de la cual podemos leer en Génesis, capítulos 18 y 19. El levantamiento de Sodoma y Gomorra y de las ciudades malvadas de su llanura, y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. La conmoción y el borrado de la faz de la tierra de las ciudades malvadas fue solo un espectáculo secundario. El principal objetivo de la destrucción fue el puerto espacial de la península del Sinaí. Lo que fue levantado hacia Anu para lanzarlo, dicen los textos mesopotámicos, Ninurta y Nergal hizo que se marchitara. Hicieron desaparecer su rostro, desolaron su lugar. Era el año 2024 AC.
La evidencia, la inmensa cavidad en el centro del Sinaí y las líneas de fractura resultantes, la vasta área plana circundante cubierta con piedras ennegrecidas, rastros de radiación al sur del Mar Muerto, la nueva extensión y forma del Mar Muerto, todavía está allí, 4000 años después. Las secuelas no fueron menos profundas y duraderas. Las explosiones nucleares y sus destellos brillantes y su impacto trascendental no se vieron ni se sintieron lejos en Mesopotamia. Pero como se vio después, el intento de salvar Sumer, sus dioses, y su cultura, de hecho condujo a un callejón sombrío para Sumer y su civilización. El amargo final de Sumer y sus grandes centros urbanos se describe en numerosos textos de lamentación, largos poemas que lamentan la desaparición de Ur, Nippur, Uruk, Eridu y otras ciudades famosas y menos famosas. Típicas de las calamidades que sufrieron la tierra una vez orgullosa y próspera son las enumeradas en la lamentación por la destrucción de Ur, un largo poema de unos 440 versos de los cuales citaremos solo algunos. La ciudad quedó en ruinas. La gente gime. Su gente, no tiestos, llenó sus barrancos. En sus altas puertas, donde solían pasear, los cadáveres yacían por ahí. Donde se celebraban las fiestas de la tierra, la gente yacía en montones. Las crías yacían en el regazo de sus madres como peces sacados de las aguas. El consejo de la tierra se disipó. En los almacenes que abundaban en la tierra, se encendieron fuegos. El buey en su establo no ha sido atendido, se ha ido su pastor. La oveja de su redil no ha sido atendida, se ha ido su pastorcillo. En los ríos de la ciudad se ha acumulado polvo. En guaridas de zorros se han convertido. En los campos de la ciudad no hay grano, se fue el labrador. Los palmerales y viñedos, con miel y vino abundantes, ahora trae espinas de montaña. Piedras y metales preciosos, lapislázuli, se han esparcido. El templo de Ur ha sido entregado al viento. La canción se ha convertido en llanto. Ur se ha entregado a las lágrimas. Durante mucho tiempo, los eruditos han sostenido la opinión de que los diversos textos de lamentos tratan de la destrucción sucesiva pero separada de las ciudades de Sumer por invasores del oeste, el este y el norte. Pero en las guerras de Dios y hombres hemos sugerido que no era así. Que de lo que tratan estos lamentos era de una sola calamidad en todo el país, una catástrofe inusual y un desastre repentino contra el cual no era posible protección, defensa ni escondite. Este punto de vista, de una sola calamidad repentina y abrumadora, es ahora cada vez más aceptado por los eruditos. Aún debe aceptarse la evidencia que hemos presentado de que la calamidad estaba relacionada con el levantamiento de las ciudades malvadas y el puerto espacial en el oeste. Fue el desarrollo inesperado de un vacío atmosférico, creando un inmenso torbellino y una tormenta que llevó la nube radiactiva hacia el este, hacia Sumer. Los diversos textos disponibles, y no solo los textos de lamentación, hablan claramente de la calamidad como una tormenta imparable, un viento maligno, y la identifican claramente como el resultado de un día inolvidable cuando una explosión nuclear la había creado cerca de la costa mediterránea. En ese día, cuando el cielo fue aplastado y la tierra golpeada, su rostro borrado por la vorágine, cuando los cielos se oscurecieron y se cubrieron como una sombra, en ese día se creó una gran tormenta del cielo, una tormenta que aniquila la tierra, un viento maligno, como un torrente impetuoso, una tormenta de batalla unida por un calor abrasador. De día privó a la tierra del sol brillante, por la tarde las estrellas no brillaban. La gente, aterrorizada, apenas podía respirar. El viento maligno los apretó, no les concede otro día. Las bocas estaban empapadas de sangre, cabezas revueltas en sangre. La cara se puso pálida por el viento maligno. Después de que la nube mortal se hubo movido, después que la tormenta fue arrebatada de la ciudad, esa ciudad se convirtió en desolación. Causó que las ciudades fueran desoladas. Hizo que las casas se volvieran desoladas, hizo que los establos se volvieran desolados, los rediles se vaciaron, los ríos de Sumer hizo fluir con agua que es amarga. Sus campos cultivados crecen malas hierbas, sus pastos crecen plantas marchitas. Fue una tormenta de muerte en libros que pone en peligro incluso a los dioses. Los lamentos lista de casi todas las ciudades sumerías importante como lugares en los que sus dioses habían abandonado sus moradas, templos y santuarios, en la mayoría de los casos para no volver jamás. Algunos escaparon apresuradamente de la nube de la muerte que se acercaba, volando como un pájaro. Inanna, que se apresuró a zarpar hacia un refugio seguro, se quejó más tarde de que tuvo que dejar sus joyas y otras posesiones. La historia, sin embargo, no fue la misma en todas partes.
En Ur, Nanar y Ningal se negaron a abandonar a sus seguidores y pidieron al gran Enlil que hiciera todo lo posible para evitar el desastre, pero Enlil respondió que el destino de Ur no podía cambiarse. La pareja divina pasó una noche de pesadilla en Ur. De la maldad de esa noche no huyeron, escondiéndose bajo tierra como termitas. Pero por la mañana Ningal se dio cuenta de que Nanar Barrasin había sido afligido, y apresurarse a ponerse una prenda separó al amado Ur con el compañero herido. En Lagash, donde con Ninurta ausente Bau se había quedado sola en el Girsu, la diosa no podía obligarse a irse. Detrás de ella lloró amargamente por su santo templo, por su ciudad. El retraso casi le cuesta la vida. Ese día, la tormenta la alcanzó, con la Nama. De hecho, algunos eruditos consideran que el siguiente verso de la lamentación indica que Bau, de hecho, había perdido la vida. Bau. Como si fuera una mortal, la tormenta la había alcanzado. Abriéndose en una amplia franja sobre lo que solían ser Sumer y Akkad, el camino del viento maligno tocó Eridu, la ciudad de Enki, en el sur. Enki, nos enteramos, se cubrió a cierta distancia del camino del viento, pero lo suficientemente cerca para poder regresar a la ciudad después de que la nube había pasado. Encontró una ciudad asfixiada por el silencio, sus residentes amontonados. Pero aquí y allá había supervivientes, y Enki los condujo hacia el sur, al desierto. Era una tierra enemiga, inhabitable. Pero usando su destreza científica, Enki, como ya ve medio milenio después en el desierto del Sinaí, logró milagrosamente proporcionar agua y comida a aquellos que han sido desplazados de Eridu. Según el destino, Babilonia, situada en el extremo norte de la amplia franja del viento maligno, fue la menos afectada de todas las ciudades mesopotámicas. Alertado y aconsejado por su padre, Marduk instó a la gente de la ciudad a irse y apresurarse hacia el norte. Y, en palabras que recuerdan el consejo de los ángeles a Lot y su familia cuando se les dijo que abandonaran Sodoma antes de su conmoción, Marduk les dijo a los fugitivos que no volvieran ni miran atrás. Si no era posible escapar, se les dijo que lo hicieran. Métete en una cámara debajo de la tierra, en la oscuridad. Una vez que pasó la tormenta malvada, no debían consumir nada de la comida o bebida en la ciudad, porque podrían haber sido tocados por el fantasma. Cuando el aire finalmente se aclaró, todo el sur de Mesopotamia yacía postrado. La tormenta aplastó la tierra, arrasó con todo. Nadie pisa las carreteras, nadie busca las carreteras. A orillas del Tigris y el Éufrates, solo crecen plantas enfermizas. En los huertos y los jardines. No hay nuevo crecimiento, rápidamente se consumen. En las estepas, el ganado grande y pequeño se vuelve escaso. Los apriscos han sido entregados al viento. La vida comenzó a moverse de nuevo solo 7 años después. Con el respaldo de las tropas elamitas y gutianas leales a Ninurta, una apariencia de sociedad organizada regresó a Sumer bajo gobernantes asentados en los antiguos centros provinciales, Isin y Larsa. Fue solo después del paso de 70 años, el mismo intervalo que luego se aplicó a la restauración del templo en Jerusalén, que se restauró el templo en Nippur. Sin embargo, el dios es quien determina el destino. Anu y Enlil no vieron ningún propósito en resucitar el pasado. Como Enlil le había dicho a Nanar Barrasin, quien había apelado en nombre de Ur, a Ur se le concedió la realeza, no se le concedió un reinado eterno. Marduk había ganado. En unas pocas décadas, su visión de un rey en Babilonia que tomaría su mano, reconstruiría la ciudad, elevaría su figura teságil, se había hecho realidad. Después de un comienzo titubeante, la primera dinastía de Babilonia alcanzó el poder y la seguridad que se pretendía expresar a Muradi. Loftianu, señor del dios es que desde el cielo a la tierra vinieron, y Enlil, señor del cielo y la tierra, quien determina los destinos de la tierra. Decidido por Marduk, el primogénito de Enki, las funciones de Enlil sobre toda la humanidad. Le hizo grande entre el dios ese, que miran y ven. Llamada Babilonia por su nombre para ser exaltada, lo hizo supremo en el mundo. Y establecido para Marduk, en medio de ella, una realeza eterna. En Egipto, no afectado por la nube nuclear, la transición a la era del carnero comenzó justo después de la victoria tebana y la entronización de las dinastías del Reino Medio. Cuando las celebraciones del Año Nuevo, coincidiendo con la subida del Nilo, se ajustaron a la nueva era, los himnos a Ra-Amén lo elogiaron así. Oh, resplandeciente que brilla en las aguas de la inundación. El que levantó la cabeza y alza la frente. El del carnero, la más grande de las criaturas celestiales. Bajo el Imperio Nuevo, las avenidas de los templos estaban llenas de estatuas del carnero.
y en el gran templo de Amon-Ra en Karnak, en una percha de observación secreta que tuvo que abrirse el día del solsticio de invierno para dejar entrar los rayos del sol a través del camino hacia el lugar santísimo, se inscribieron las siguientes instrucciones para el astrónomo sacerdote. 1. Va hacia la sala llamada Horizonte del Cielo. Se sube al lugar solitario del alma majestuosa, la habitación alta para observar al carnero que navega por los cielos. En Mesopotamia, lenta pero seguramente, la ascendencia de la era del carnero fue reconocida por cambios en el calendario y en las listas de las estrellas celestes. Tales listas, que solían comenzar con Tauro, ahora comenzaban con Aries. Y para Nisan, el mes del equinoccio de primavera y el año nuevo, el zodíaco de Aries en lugar de Tauro se escribió a partir de entonces en. Un ejemplo es el astrolabio babilónico, tomador de estrellas, que hemos discutido anteriormente, Berfig 102, en relación con el origen de la división en 36 segmentos. Inscribió claramente a la estrella Iku como el cuerpo celeste definitorio del primer mes de Nisan. Iku era el alfa o estrella principal de la constelación de Ram. Todavía se le conoce por su nombre árabe Amal, que significa oveja macho. La nueva era había llegado, en los cielos y en la tierra. Iba a dominar los 2 milenios siguientes y la astronomía que los caldeos habían transmitido a los griegos. Cuando, en los últimos años del siglo IV AC, Alejandro llegó a creer que tenía derecho, como Gilgamesh 2500 años antes, a la inmortalidad porque su verdadero padre era el dios egipcio Amón, fue al lugar del oráculo de Dios en desierto occidental de Egipto para buscar confirmación. Una vez recibido, golpeó monedas de plata con su imagen adornada con los cuernos del carnero, Fig 160. En una Babilonia cuya mitad fue destruida por la arma de terror de Ninurta, Marduk decidiría reconstruir lo poco que seguía en pie y empezar de nuevo. Para establecer su supremacía en la tierra, Marduk procedió a establecer su supremacía en los cielos. Un vehículo importante para ese fin fue la importantísima celebración anual del Año Nuevo, cuando se leyó públicamente la epopeya de la creación. Era una tradición cuyo objetivo era dar a conocer a la población no solo con la cosmogonía básica y la historia de la evolución y la llegada de los Anunnaki, sino también como una forma de estado y restablecer los principios religiosos básicos con respecto a dioses y hombres. La epopeya de la creación fue, pues, un vehículo útil y poderoso para el adoctrinamiento y el readoctrinamiento. Y como uno de sus primeros actos, Marduk instituyó una de las mayores falsificaciones de la historia. La creación de una versión babilónica de la epopeya en la que el nombre Nibiru fue sustituido por el nombre Marduk. Fue así que Marduk, como un dios celestial, había aparecido desde el espacio exterior, luchó contra Tiamat, creó el brazalete martillado, el cinturón de asteroides, y la tierra de las mitades de Tiamat, reorganizó el sistema solar y se convirtió en el gran dios cuya órbita rodea y abrazos como un bucle las órbitas de todos los otros celestes dioses, planetas, lo que los subordinados a la majestad de Marduk. Todas las estaciones, órbitas, ciclos y fenómenos celestiales resultantes fueron, por lo tanto, las obras maestras de Marduk. Fue él quien determinó el tiempo divino por su órbita, el tiempo celestial al definir las constelaciones y el tiempo terrenal al darle a la Tierra su posición e inclinación orbital. También fue él quien privó a Kingu, el satélite principal de Tiamat, de su órbita independiente emergente y lo convirtió en un satélite de la Tierra, la Luna, para crecer y menguar y marcar el comienzo de los meses. Al reorganizar así los cielos, Marduk no se olvidó de ajustar algunas cuentas personales. En el pasado, Nibiru, como el planeta natal de los Anunnaki, era la morada de Anu y, por lo tanto, estaba asociado con él. Habiéndose apropiado de Nibiru para sí mismo, Marduk relegó a Anu a un planeta menor, el que llamamos Urano. El padre de Marduk, Enki, se asoció originalmente con la Luna. Ahora Marduk le dio el honor de ser el planeta número 1, el más externo, el que llamamos Neptuno. Para ocultar la falsificación y hacer que pareciera que siempre fue así, la versión babilónica de la epopeya de la creación, llamada Enuma Elish después de sus palabras iniciales, empleó terminología sumeria para los nombres planetarios, llamando al planeta Nudimud, el creador artístico. Que era exactamente lo que había significado el epíteto egipcio de Enki, Num. Se necesitaba una contraparte celestial para el hijo de Marduk, Nabu. Para lograrlo, el planeta que llamamos Mercurio, que estaba asociado con el hijo pequeño de Enlil, Ishkur-Adad, fue expropiado y asignado a Nabu. Tampoco fue olvidado Sarpanit, la cónyuge humana de Marduk a quien debía su liberación de la Gran Pirámide y la conmutación de la sentencia de ser enterrado vivo en ella por la de exilio, la primera de las dos.
Al ajustar cuentas con su exnovia Inanna barra Ishtar, la privó de la asociación celestial con el planeta que llamamos Venus y le otorgó el planeta a Sarpanit. Como sucedió, mientras que el cambio de Arad a Nabu se mantuvo en parte en la astronomía babilónica, el de reemplazar Ishtar por Sarpanit no se afianzó. Enlil era demasiado omnipotente para ser empujado a un lado, en lugar de cambiar la posición celestial de Enlil, como el dios del séptimo planeta, la Tierra, Marduk se apropió del rango 50 que era el rango de Enlil, solo un peldaño por debajo de los 60 de Anu, el rango numérico de Enki era 40. Esa toma de posesión se incorporó al Enuma Elish enumerando, en la séptima y última tablilla de la epopeya, los 50 nombres de Marduk. Comenzando con su propio nombre, Marduk, y terminando con su nuevo nombre celestial, Nibiru, la lista acompañó cada epíteto de nombre con una explicación elogiosa de su significado. Cuando se completó la lectura de los 50 nombres durante las celebraciones del Año Nuevo, no quedó ningún logro, acto creativo, benevolencia, señorío o supremacía con los 50 nombres, decían los dos últimos versos de la epopeya, el gran dios ese lo proclamó, con el título 50 le hizo suprema. Un epílogo, agregado por el escriba sacerdotal, hizo que los 50 nombres requirieran lectura en Babilonia. Que se tengan en cuenta, que el líder los explique. Dejemos que los sabios y los conocedores los discutan juntos. Que el Padre las recite y se las transmita a su Hijo. La toma de la supremacía en los cielos por parte de Marduk fue acompañada por un cambio religioso paralelo en la tierra. El otro dioses, los líderes Anunnaki y incluso a sus adversarios en directo, no fueron castigados ni eliminados. Más bien, fueron declarados subordinados a Marduk a través del truco de afirmar que sus diversos atributos y poderes fueron transferidos a Marduk. Sininurta era conocido como el dios de la agricultura, que le había dado a la humanidad la agricultura mediante la represa de los manantiales de la montaña y la excavación de canales de riego, la función ahora le pertenecía a Marduk. Si Adad era el dios de las lluvias y las tormentas, Marduk era ahora el Adad de las lluvias. La lista, que solo se conserva parcialmente en una tabla babilónica, comenzaba de la siguiente manera. Ninurta igual Marduk de la azada. Nergal igual Marduk del ataque. Zababa igual Marduk del combate cuerpo a cuerpo. Enlil igual Marduk de señorío y consejo. Nabium igual Marduk de números y conteo. Sim igual Marduk el iluminador de la noche. Shamash igual Marduk de justicia. Arad igual Marduk de lluvias. Algunos eruditos han especulado que en esta concentración de todos los poderes y funciones divinos en una mano, Marduk había introducido el concepto de un dios omnipotente, un paso hacia el monoteísmo de los profetas bíblicos. Pero eso confunde la creencia en un solo Dios todopoderoso con una religión en la que uno Dios es justo por encima de otros dioses, un politeísmo en el que un Dios domine a los demás. En palabras de Enuma Elish, Marduk se convirtió en el Enlil de los dioses, su señor. Al dejar de residir en Egipto, Marduk-Ra se convirtió en Amen, el invisible. Himnos egipcios a él, sin embargo, proclamaron su supremacía, también connota la nueva teología que ahora era el dios de dioses, más potente de la fuerza que el otro dios ese. En una serie de himnos de este tipo, compuesta en Tebas y descubierta escrita en lo que se conoce como el papiro de Leiden, los capítulos comienzan con una descripción de cómo las islas que están en medio del Mediterráneo reconocieron su nombre como alto y poderoso, los pueblos de las regiones montañosas descendieron a ti maravillados. Cada país rebelde se llenó de tu terror. Listado de otras tierras que cambiaron su obediencia a Amon-Ra, el sexto capítulo continuó por detrazando el dios de la llegada ese en la tierra del dios ese, tal como la entendemos, Mesopotamia, y la construcción tuvo lugar a continuación del nuevo templo de Amón, como lo entendemos, él es ágil. El texto se lee casi como la descripción de Udea de todos los materiales de construcción raros traídos de tierras cercanas y lejanas. Los montes te dan bloques de piedra, para hacer las grandes puertas de tu templo. Los barcos están en el mar, los barcos de mar en los muelles, cargados y navegados hasta tu presencia. Cada país, cada pueblo, envía ofrendas propiciatorias. Pero no solo la gente rinde homenaje a Amén. También lo hacen los demás dioses. Estos son algunos de los versos de los siguientes capítulos del papiro ensalzar a Amén-Ra como el rey del dios ese. La compañía del dios ese, que descendió de los cielos montado en tus ojos, anunciando. Grande de gloria, Señor de señores, Él es el Señor. Los enemigos del Señor universal son derrotados. Sus enemigos que estaban en el cielo y en la tierra ya no existen. Estás triunfante, Amén-Ra. Tú eres el Dios más poderoso de la fuerza que todo otro Dios ese. Tú eres el único.
Dios universal. Más fuerte que todas las ciudades. Es tu ciudad Tebas. Ingeniosamente, la política no era eliminar a los otros grandes Anunnaki sino controlarlos y supervisarlos. Cuando, con el tiempo, el recinto sagrado de Sagila se construyó con la grandeza apropiada, Marduk invitó a las otras deidades principales a venir y residir en Babilonia, en santuarios especiales que se construyeron para cada uno de ellos dentro del recinto. La sexta tablilla de la epopeya en su versión babilónica declara que después de que se completó el propio templo morada de Marduk y se erigieron santuarios para los otros Anunnaki, Marduk los invitó a todos a un banquete. Esto es Babilonia, el lugar que es tu hogar. Él dijo. Diviértete en sus recintos, ocupa sus espacios amplios. Al adherirse a su invitación, los otros, literalmente, habrían hecho lo que su nombre Babilonia, Babili, había significado. Puerta del dios ese. De acuerdo con esta versión de Babilonia, el otro dios ese tomaron sus asientos frente a la tarima elevados en la que Marduk se había sentado. Entre ellos se encontraban los 7 dioses de Des pequeña. Tras el banquete y la realización de todos los ritos, tras comprobar que las normas se habían fijado según todos los presagios, Enlil alzó el arco, su arma, y lo puso delante del dioses. Reconociendo la declaración simbólica de convivencia pacífica del líder de los enlilitas, Enki habló. Que nuestro hijo, el Vengador, sea exaltado. Que su soberanía sea superadora, sin rival. Que pastoree a la raza humana hasta el fin de los días. Sin olvidar, aclamen sus caminos. Enumerando todas las funciones de culto que el pueblo estaba a cabo en honor de Marduk y el otro dios ese se reunieron en Babilonia, Enki tenía esto que decir a los otros Anunnaki. En cuanto a nosotros, por sus nombres pronunciados, Él es nuestro Dios. Proclamemos ahora sus 50 nombres. Proclamando sus nombres 50, concesión Marduk el rango de 50 que había sido Enlil y Ninurtare, Marduk se convirtió en el dios de Dios ese. No es un único dios, pero el dios a quien el otro dios ese tuvo que obediencia de pago. Si la nueva religión proclamada en Babilonia estaba muy lejos de una teología monoteísta, los eruditos, especialmente a principios de este siglo, se preguntaron y debatieron acaloradamente hasta qué punto la noción de una trinidad se había originado en Babilonia. Se reconoció que la nueva religión de Babilonia enfatizó el linaje Enki Marduk Nagu y que la divinidad del Hijo se obtuvo de un Santo Padre. Se señaló que Enki se refirió a él como nuestro hijo, que su mismo nombre, Mar.Duk, significaba hijo del lugar puro P. Jensen. Hijo de la montaña cósmica B. Meissner. Hijo del día brillante FJ de Lichch. Hijo de la luz A. De Himmel. El hijo verdadero W. Paulus. El hecho de que todos los principales asirólogos fueran alemanes se debió principalmente al interés particular de que la Deutsche Orientgesellschaft, una sociedad arqueológica que también sirvió a los fines políticos y de recopilación de inteligencia de Alemania, había llevado a cabo una cadena ininterrumpida de excavaciones en Babilonia. Desde 1899 hasta casi el final de la Primera Guerra Mundial cuando Irak cayó ante los británicos en 1917. El descubrimiento de la antigua Babilonia, aunque los restos eran en general los del siglo VII AC, en medio de la creciente comprensión de que los cuentos bíblicos de la creación eran de origen mesopotámico, dio lugar a acalorados debates académicos sobre el tema Babel und Bibel, Babilonia y la Biblia. Y luego a los teológicos. ¿Fue Marduk Urtip Christie? Los estudios, como uno así titulado por Witold Paulus, preguntaron, después de que se descubriera la historia del entierro de Marduk y su posterior reaparición para convertirse en la deidad dominante. El problema, que nunca se resolvió, simplemente se dejó evaporar cuando la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial, y especialmente Alemania, se enfrentaron a problemas más urgentes. Lo que es seguro es que la nueva era que Marduk y Babilonia iniciaron alrededor del año 2000 AC se manifestó en una nueva religión, un politeísmo en el que un dios dominaba a todos los demás. Repasando 4 milenios de religión mesopotámica. Thorkild Jacobsen, Los tesoros de la oscuridad, identificó como el principal cambio al comienzo del segundo milenio antes de Cristo. La aparición de nacional a dioses, en lugar de lo universal a dioses de los 2 milenios anteriores. La pluralidad anterior de los poderes divinos, escribió Jacobsen, requería la capacidad de distinguir, evaluar y elegir no solo entre los dioses, sino también entre el bien y el mal. Si se asume que todos los otros dioses y poderes, Marduk abolió tales elecciones.
El carácter nacional de Marduk, escribió Jacobsen, en un estudio titulado Hacia la imagen de Tamuz, creado una situación en la que la religión y la política se hicieron más inextricablemente ligado y en la que el dios ese, a través de signos y presagios, de forma activa guió las políticas de sus países. El surgimiento de orientar la política y la religión mediante señales y presagios fue de hecho una de las principales innovaciones de la nueva era. No fue un desarrollo sorprendente en vista de la importancia que los signos y presagios celestiales habían jugado para determinar el verdadero comienzo del cambio zodiacal y para decidir quién llegaría a ser supremo en la Tierra. Durante muchos milenios fue la palabra de los 7 quienes determinan los destinos, Anu, Enlil y los otros líderes Anunnaki, quienes tomaron las decisiones que afectaron a los Anunnaki. Enlil, por sí mismo, era el señor del mandato en lo que a la humanidad se refería. Ahora, señales y presagios en los cielos guiaron las decisiones. Consecuencias 357 en los textos de la profecía, uno de los cuales hemos citado antes, del principal dioses jugó un papel junto o dentro del marco de los presagios celestiales. Bajo la nueva era, los augurios celestiales, conjunciones planetarias, eclipses, halos lunares, fondos estelares, etc., eran suficientes por sí mismos, y no se requería la intervención o participación divina. Solo los cielos predijeron el destino. Los textos babilónicos, y los de las naciones vecinas en el segundo y primer milenio AC, están repletos de tal omina y su interpretación. Toda una ciencia, si se quiere llamarla así, se desarrolló con el paso del tiempo, con sacerdotes especiales Berú, mejor traducido como adivino, a la mano para interpretar las observaciones de los fenómenos celestiales. Al principio, las predicciones, continuando la tendencia que comenzó en la época de la tercera dinastía de Ur, se referían a los asuntos de Estado, el destino del rey y su dinastía y la suerte del país. Cuando un halo rodea la luna y Júpiter se encuentra dentro de ella, habrá una invasión del ejército de Aru. Cuando el sol alcance su cenit y se oscurezca, la injusticia de la tierra se reducirá a nada. Cuando Venus se acerque a Escorpio, los vientos malvados llegarán a la tierra. Cuando en el mes de Siwan Venus aparezca en Cáncer, el rey no tendrá rival. Cuando un halo rodea al sol y su apertura apunta hacia el sur, soplará un viento del sur. Si sopla un viento del sur el día de la desaparición de la luna, lloverá desde el cielo. Cuando Júpiter aparece al comienzo del año, en ese año el maíz será abundante. Se pensaba que las entradas de los planetas a las constelaciones zodiacales eran particularmente importantes, como signos de la mejora de la influencia, buena o mala, del planeta. Las posiciones de los planetas dentro de las constelaciones zodiacales fueron descritas por el término Manzayú, estaciones, del cual proviene el plural hebreo Matzalot, y Reyes 23:5, y del cual evolucionó un mazal, suerte, fortuna, capaz de tener buena o mala suerte. Dado que no solo las constelaciones y los planetas, sino también meses habían sido asociadas con diversos dioses, algunos, por los tiempos de Babilonia, los adversarios de Marduk, el tiempo de los fenómenos celestial crecieron en importancia. Un presagio, como ejemplo, dijo: si la luna se eclipsa en el mes Ayar o en la tercera vigilia y ciertos otros planetas estarán en posiciones determinadas, el rey de Elam caerá por su propia espada, su hijo no tomará el trono. El trono de Elam estará desocupado. Un texto babilónico en una tablilla muy grande, Bat, 10.564, dividido en 12 columnas contenía instrucciones sobre lo que se puede hacer o no en ciertos meses. Un rey puede construir un templo o reparar un lugar santo solo en Shevat y Adar. Una persona puede regresar a su hogar en Nisan. El texto, llamado por S. Langdon, Menologías babilónicas y los calendarios semíticos, el gran calendario de la iglesia babilónica, enumeraba los meses afortunados y desafortunados, incluso días e incluso medios días, para muchas actividades personales, como las más tiempo favorable para traer una nueva novia a la casa. A medida que los presagios, las predicciones y las instrucciones asumieron cada vez más una naturaleza más personal, rozaron el horóscopo. ¿Se recuperaría cierta persona, no necesariamente el rey, de una enfermedad? ¿La madre embarazada tendrá un hijo sano? Si algunos momentos o ciertos presagios fueron desafortunados, ¿cómo evitar la mala suerte? Con el tiempo, se idearon encantamientos con ese propósito. Un texto, por ejemplo, en realidad proporcionó los dichos que se deben recitar para evitar el adelgazamiento de la barba de un hombre apelando a la estrella que alumbra con pronunciamientos prescritos. Todo esto fue seguido por la introducción de amuletos en los que se inscribieron los versos de protección contra secuelas 359.
Con el tiempo, también, el material del amuleto, en su mayoría hecho para usarse en una cuerda alrededor del cuello, también podría marcar la diferencia. Si estaba hecho de hematita, decía un conjunto de instrucciones, el hombre podría perder lo que adquirió. Por otro lado, un amuleto hecho de lapislázuli aseguró que tendrá poder. En la famosa biblioteca del rey asirio Asurbanipal, los arqueólogos han encontrado más de 2000 tablillas de arcilla con textos relacionados con presagios. Si bien la mayoría se ocupó de fenómenos celestes, no todos lo hicieron. Algunos se ocuparon de los presagios de los sueños, otros de la interpretación de los signos de aceite y agua, el patrón hecho por el aceite cuando se vertió sobre el agua, incluso el significado de las entrañas de los animales tal como aparecían después de los sacrificios. Lo que solía ser astronomía se convirtió en astrología, y la astrología fue seguida por adivinación, hechicería. R. Campbell Thompson probablemente tenía razón al titular una importante colección de textos de presagio los informes de los magos y astrólogos de Nínive y Babilonia. ¿Por qué la nueva era provocó todo eso? Beatrice Goff, Símbolos de Mesopotamia prehistórica, identificado como la causa de la ruptura del dios ese marco, sacerdotes reyes que se habían mantenido unida a la sociedad en el milenio anterior. No había aristocracia, ni sacerdocio, ni intelectualidad para evitar la situación en la que todos los asuntos de la vida estaban indisolublemente ligados a prácticas tan mágicas. La astronomía se convirtió en la astrología, ya que, con el orden dioses ido de sus centros de culto, las personas estaban buscando al menos en busca de signos y presagios para guiarlos en tiempos turbulentos. De hecho, incluso la astronomía en sí ya no era lo que había sido durante 2 milenios de logros sumerios. A pesar de la reputación y alta estima en que los griegos tenían la astronomía caldea en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, era una astronomía estéril y muy lejos de la de Sumeria, donde tantos de los principios, métodos, y los conceptos en los que se basa la astronomía moderna se habían originado. Apenas hay otro capítulo en la historia de la ciencia en el que exista una profunda brecha entre la descripción generalmente aceptada de un período y los resultados que han surgido lentamente de una investigación detallada del material original. O. Neugebauer escribió en The Exact Sciences in Antiquity. Es evidente, escribió, que la teoría matemática jugó un papel importante en la astronomía babilónica en comparación con el muy modesto papel de las observaciones. Esa teoría matemática, según revelaron los estudios de las tablillas astronómicas de los babilonios, estaba columna sobre columna tras columna de filas de números, impresos, usamos el término a propósito, en tablillas de arcilla como si fueran impresiones de computadora. La figura 161 es una fotografía de una tableta, fragmentada, de este tipo. La figura 162 es el contenido de una tableta de este tipo convertido a números modernos. Al igual que los códices astronómicos de los mayas, que contenían página tras página de glifos relacionados con el planeta Venus, pero sin ninguna indicación de que se basaban en observaciones mayas reales, sino que seguían alguna fuente de datos, también lo eran las listas babilónicas de predicciones. Las posiciones del Sol, la Luna y los planetas visibles son extremadamente detalladas y precisas. En el caso babilónico, sin embargo, las listas de posiciones, llamadas efemérides, iban acompañadas de textos de procedimiento en tablillas complementarias en las que se daban paso a paso las reglas para calcular las efemérides. Contenían instrucciones sobre cómo, por ejemplo, calcular, con más de 50 años de antelación, los eclipses de luna teniendo en cuenta los datos de las columnas que tratan de las velocidades orbitales del Sol y la Luna y otros factores necesarios. Pero, para citar los textos cuneiformes astronómicos de O. Neugebauer, desafortunadamente estos textos de procedimientos no contienen mucho de lo que llamaríamos la teoría detrás del método. Sin embargo, tal teoría, señaló, debe haber existido porque es imposible idear esquemas computacionales de alta complicación sin un plan muy elaborado. Neugebauer afirmó que, a partir de la escritura muy pulcra y las columnas y filas cuidadosamente dispuestas, estas tablas babilónicas eran copias meticulosamente hechas de fuentes preexistentes que ya estaban ordenadas de manera tan ordenada y precisa. Las matemáticas en las que se basaron las series de números fueron el sistema sexagesimal sumerio, y la terminología utilizada, de constelaciones zodiacales, nombres de meses y más de 50 términos astronómicos, fue puramente sumeria. Por lo tanto, no puede haber duda de que la fuente de los datos babilónicos era sumeria. Todo lo que los babilonios sabían era cómo usarlos, traduciendo al babilónico los textos de procedimientos sumerios.
No fue hasta los siglos VIII o VII AC que la astronomía, en lo que se llama el período neobabilónico, reasumió los aspectos observacionales. Estos se registraron en lo que los eruditos, por ejemplo, Ahsach Unger, diarios astronómicos y textos relacionados de Babilonia, llaman diarios de astrónomos. Creen que la astronomía y la astrología helenística, persa e india se deriva de tales registros. El declive y el deterioro que se manifestó en la astronomía fue sintomático de un declive y un retroceso generalizados en las ciencias, las artes, las leyes, el marco social. Es difícil encontrar un primero babilónico, contribuido a la cultura y la civilización, que sobrepasara, o incluso igualara, a los innumerables sumcrianos. El sistema sexagesimal y las teorías matemáticas se mantuvieron sin mejorar. La medicina se deterioró para convertirse en poco más que hechicería. No es de extrañar que muchos de los eruditos que estudian el período consideren el momento en que la vejez del toro sumerio del cielo dio paso a la nueva era del carnero de Babilonia como un tiempo de oscuridad. Los babilonios, al igual que los asirios y otros que siguieron, conservaron, casi hasta la era griega, la escritura cuneiforme que los sumerios habían ideado, basada, como hemos mostrado en Génesis revisitado, en sofisticadas teorías geométricas y matemáticas. Pero en lugar de cualquier mejora, las tablas de la antigua Babilonia se escribieron en una escritura más garabateada y menos refinada. Las numerosas referencias sumerias a las escuelas, los maestros, las tareas escolares, fueron inexistentes en los siglos siguientes. Atrás quedó la tradición sumeria de creatividad literaria que legó a las generaciones futuras, incluida la nuestra, textos de sabiduría, poesía, proverbios, cuentos alegóricos, y no menos importante de todos los mitos que habían proporcionado los datos sobre el sistema solar, los cielos y la tierra, los Anunnaki, la creación del hombre. Estos, cabe señalar, fueron géneros literarios que reaparecen solo en la Biblia hebrea alrededor de un milenio después. Un siglo y medio de excavación de los restos de Babilonia produjo textos e inscripciones de gobernantes que se jactaban de campañas militares y conquistas, de cuántos prisioneros fueron tomados o cortados, mientras que los reyes sumerios, como, por ejemplo, Gudea, se jactaban en sus inscripciones de construir templos, cavar canales, hacer hermosas obras de arte. Una aspereza y una tosquedad sustituyeron a la anterior compasión y elegancia. El rey babilónico Hammurabi, el sexto de lo que se llama la primera dinastía de Babilonia, ha sido reconocido por su famoso código legal, el Código de Hammurabi. Sin embargo, era solo una lista de crímenes y sus castigos, mientras que 1000 años antes los reyes sumerios habían promulgado códigos de justicia social, sus leyes protegían a la viuda, al huérfano, al débil y decretaban que no te quitarás el asno de una viuda, o no demorarás el salario de un jornalero. Una vez más, el concepto sumerio de leyes, que tiene por objeto dirigir la conducta humana en lugar de castigar sus faltas, reaparece solo en los 10 mandamientos bíblicos unos 6 siglos después de la caída de Sumer. Los gobernantes sumerios apreciaban el título en sí, pastor justo. El gobernante seleccionado por Nana para reinar en Agade, Akkad, a quien llamamos Sargón I, de hecho, llevaba el epíteto Sharrukin, rey justo. Los reyes de Babilonia, y los asirios más tarde, se llamaban a sí mismos rey de las 4 regiones y se jactaban de ser rey de reyes en lugar de pastor del pueblo. Fue muy simbólico que el rey más grande de Judea, David, hubiera sido pastor. En la nueva era faltaban expresiones de tierno amor. Esto puede parecer un elemento insignificante en la larga lista de cambios para peor. Pero creemos que fue una manifestación de una mentalidad profunda que descendió desde la cima, desde el mismo Marduk. La poesía de Sumer incluía una cantidad sustancial de poemas de amor y de hacer el amor. Algunos, es cierto, estaban relacionados con Inanna/Ishtar y su relación con su novio Dumuzi. Otros fueron recitados o cantados por los reyes a los esposos divinos. Sin embargo, otros se dedicaron a la novia y el novio comunes, o al esposo y la esposa, o al amor y la compasión de los padres. Una vez más, este género reaparece solo después de muchos siglos en la Biblia hebrea, en el libro del Cantar de los Cantares. Nos parece que esta omisión en Babilonia no fue accidental, sino parte de un declive general en el papel de la mujer y su estatus en comparación con la época sumeria.
El notable papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida en Sumer y Akkad y su muy marcada degradación con el surgimiento de Babilonia, se han revisado y documentado últimamente en estudios especiales y varias conferencias internacionales, como las conferencias invitadas sobre el Medio Oriente en la Universidad de Texas en Austin, publicado en 1976, El legado de Sumer, por Denise Schmand-Besserab como editora, y las actas de la 33ª Rencontre Asiriológica Internacional en 1986, cuyo tema fue la mujer en el antiguo Cercano Oriente. La evidencia recopilada muestra que en Sumer y Akkad las mujeres se dedicaban no solo a tareas domésticas como hilar, tejer, ordeñar o atender a la familia y el hogar, sino que también eran profesionales en activo como médicos, parteras, enfermeras, institutrices, profesores, esteticistas y peluqueros. La evidencia textual extraída recientemente de las tablillas descubiertas aumenta las representaciones de mujeres en sus variadas tareas desde los primeros tiempos registrados que las mostraban como cantantes y músicas, bailarinas y maestras de banquetes. Las mujeres también ocupaban un lugar destacado en la gestión empresarial y de la propiedad. Se han encontrado registros de mujeres que administran las tierras familiares y supervisan su cultivo, y luego supervisan el comercio de los productos resultantes. Esto fue especialmente cierto en el caso de las familias gobernantes de la corte real. Las esposas reales administraban templos y vastas propiedades, las hijas reales servían no solo como sacerdotisas, de las cuales había 3 clases, sino incluso como suma sacerdotisa. Ya hemos mencionado a Enheduanna, la hija de Sargón I, quien compuso una serie de himnos memorables para los grandes templos figura de Sumer. Sirvió como suma sacerdotisa en el templo de Nannar en Ur. Sir Leonard Woolley, que había excavado en Ur, encontró allí una placa redonda que representaba a Enheduanna realizando una ceremonia de libación. Sabemos que la madre de Gudea, Gatundu, era una suma sacerdotisa en el Girsu de Lagash. A lo largo de la historia sumeria, otras mujeres ocuparon posiciones tan altas en los templos y jerarquías sacerdotales. No hay registro de una situación comparable en Babilonia. La historia del papel y la posición de la mujer en las cortes reales no fue diferente. Uno debe consultar las fuentes griegas para encontrar una mención de una reina gobernante, a diferencia de una reina consorte, en la historia de Babilonia. La historia de la legendaria Semiramis que, según Heródoto, y 184 ocupaba el trono en Babilonia en tiempos anteriores. Los estudiosos han podido establecer que ella era una persona histórica, Shamu-Ramat. Ella reinó en Babilonia, pero solo porque su esposo, el rey asirio Shamshi-Adad, había capturado la ciudad en el 811 AC. Se desempeñó como regente real durante 5 años después de la muerte de su esposo, hasta que su hijo Adad-Nirari III pudo asumir el trono. Esta dama, escribió H.W.F. Sachs en La grandeza que fue Babilonia, era obviamente muy importante porque excepcionalmente para una mujer, se la menciona junto con el rey en una inscripción de dedicación. Consorte reinas y reina las madres eran aún más frecuentes en Sumer. Pero Sumer también podía jactarse de ser la primera reina por derecho propio, con el título lugal, gran hombre, que significaba rey. Su nombre era Kubaba. Ella está registrada en las listas de reyes sumerios como la que consolidó los cimientos de Kish y encabezó la tercera dinastía de Kish. Puede haber otras reinas como ella durante la era sumeria, pero los eruditos no están seguros de su estatus, es decir, si eran solo reinas consortes o regentes de un hijo menor de edad. Es digno de mención que incluso en las representaciones sumerias más arcaicas en las que se mostraba a los hombres desnudos, las mujeres iban vestidas, la figura 163A es un ejemplo. Las excepciones fueron consecuencias 367 representaciones de relaciones sexuales, donde ambos mostraban desnudos con el paso del tiempo, la vestimenta y la ropa de las mujeres, así como sus peinados, se volvieron más elaborados y elegantes, fig. 163b, 163c, reflejando su estatus, educación y comportamiento noble. Los estudiosos que investigan estos aspectos de las civilizaciones del antiguo Cercano Oriente han notado que mientras que durante los 2 milenios de primacía sumeria las mujeres fueron representadas por sí mismas en dibujos y en arte plástico, se han encontrado cientos de estatuas y estatuillas que son retratos reales de mujeres individuales. Hay una ausencia casi total de tales representaciones en el período postsumerio en el Imperio Babilónico. W. G. Lambert tituló el documento que había presentado en el Rencontre Asiriológique Diosas en el Panteón, ¿un reflejo de la mujer en la sociedad? Creemos que la situación bien pudo haber sido al revés.
El estatus de las mujeres en la sociedad reflejaba el estatus de las diosas en el panteón. En el panteón sumerio, las mujeres Anunnaki desempeñaron papeles principales junto con los hombres desde el principio. Si Enlil era Lord of the Command, su esposa era Ninlil, Lady of the Command. Si Enki era señor de la tierra, su esposa era Nin.Ki, señora de la tierra. Cuando Enki creó el trabajador primitivo a través de la ingeniería genética, Ninarsag estaba allí para ser el co-creador. Basta releer las inscripciones de Gudea para darse cuenta de cuántos papeles importantes desempeñaron las diosas en el proceso que condujo a la construcción del nuevo templo Ziggurat. Baste también señalar que uno de los primeros actos de Marduk fue transferir al Nabu masculino las funciones de Nisaba como deidad de la escritura. De hecho, todas aquellas diosas que en el panteón sumerio tenían conocimientos específicos o realizaban funciones específicas, fueron relegadas en gran medida a la oscuridad en el panteón babilónico. Cuando se menciona diosas, que solo se indicó que los cónyuges del sexo masculino dios S. Lo mismo puede decirse de las personas bajo el dios S. Mujeres fueron mencionados como esposas o hijas, sobre todo cuando fueron dados en los matrimonios arreglados. Suponemos que la situación reflejaba el propio sesgo de Marduk. Ninarsag, la madre de dios S y los hombres, fue, después de 368 cuando momento en que comenzó todo, la madre de su principal adversario en la lucha por la supremacía en la tierra, Ninurta. Inanna había sido novia de Marduk dentro y fuera del proyecto Avatar, pero la relación amorosa entre ambos no funcionó, pues Marduk no dejaba de tener confrontaciones y peleas con su suegro Enlil, decidiendo Inanna terminar la relación con él. Inanna después se enamoró del hermano menor de Marduk llamado Dumuzi, estando ambos listos para casarse. Marduk, en despecho de ver a su exnovia Inanna en los brazos de otro hombre, decide asesinar a su propio hermano. Inanna desata su furia contra Marduk ocasionando la guerra de las pirámides. Inanna/Ishtar fue quien hizo que lo enterraran vivo dentro de la Gran Pirámide. Las muchas diosas que estaban a cargo de las artes y las ciencias ayudaron a la construcción del Eninu en Lagash como símbolo de desafío a las afirmaciones de Marduk de que había llegado su hora. ¿Había alguna razón para que él mantuviera la alta posición y la veneración de todas estas mujeres? Creemos que su degradación en religión y culto se reflejó en una degradación general del estatus de la mujer en la sociedad post-sumeria. Un aspecto interesante de eso fue el aparente cambio en las reglas de sucesión. La fuente del conflicto entre Enki y Enlil fue el hecho de que mientras Enki era el primogénito de Anu, Enlil era el heredero legítimo porque le nació a Anu de una madre que era la hermanastra de Anu. En la Tierra, Enki intentó repetidamente tener un hijo de Ninarsag, una media hermana suya y de Enlil. Pero ella solo le dio descendencia femenina. Ninurta era el heredero legítimo en la Tierra porque fue Ninarsag quien le dio a luz a Enlil. Siguiendo estas reglas de sucesión, fue Isaac quien le nació a Abraham por su media hermana Sara y no el primogénito Ismael, el hijo de la sirvienta Agar, quien se convirtió en el heredero legítimo del patriarca. Gilgamesh, rey de Erech, era 2/3, no solo la mitad divino porque su madre era una diosa. Y otros reyes sumerios buscaron realzar su estatus afirmando que una diosa los amamantaba con leche materna. Todos esos linajes matriarcales perdieron su importancia cuando Marduk se convirtió en supremo. El linaje materno volvió a ser significativo entre los judíos en la época del Segundo Templo. ¿Qué estaba experimentando el mundo antiguo al comienzo de la nueva era del siglo XX AC, después de las guerras internacionales, el uso de armas nucleares, la disolución de un gran sistema político y cultural que unifica, el desplazamiento de una religión límite menos con uno de nacional de Dios S? Nosotros a finales del siglo XX DC. Tal vez sea posible visualizar, habiendo presenciado las secuelas de 2 guerras mundiales, el uso de armas nucleares, la disolución de un sistema político e ideológico gigante, el desplazamiento de imperios ilimitados y controlados centralmente por el nacionalismo guiado por la religión. Los fenómenos de millones de refugiados de guerra, por un lado, y la reordenación del mapa de población, por otro lado, tan sintomáticos de los acontecimientos del siglo XX DC, tuvieron sus contrapartes en el siglo XX AC. Por primera vez aparece en las inscripciones mesopotámicas el término Munatutu, que literalmente significa fugitivos de una destrucción. A la luz de nuestra experiencia publicitaria del siglo XX, una mejor traducción sería personas desplazadas.
Personas que, en palabras de varios eruditos, habían sido destribalizadas, personas que habían perdido no solo sus hogares, posesiones y medios de vida, sino también los países a los que habían pertenecido y eran en adelante refugiados apátridas, que buscaban asilo religioso y refugios personales seguros en tierras de otros pueblos. Mientras la propia Sumeria yacía postrada y desolada, los restos de su gente, en palabras de Hans Baumann, la tierra de Ur se extendieron en todas direcciones. Los médicos y astrónomos sumerios, arquitectos y escultores, cortadores de sellos y escribas, se convirtieron en maestros de otras tierras. A todos los muchos primeros sumerios, han agregado uno más cuando Sumer y su civilización llegaron a un amargo final: la primera diáspora. Sus migraciones, es cierto, los llevaron a donde habían ido grupos anteriores, como Harran, donde Mesopotamia se conecta con Anatolia, el lugar al que habían emigrado Tare y su familia y que ya se conocía como Ur lejos de Ur. Indudablemente se quedaron, y prosperaron, allí durante los siglos siguientes, porque Abraham buscó una esposa para Isaac su hijo entre los antiguos parientes allí, y también lo hizo el hijo de Isaac, Jacob. Sin duda, sus vagabundeos también siguieron los pasos de los famosos mercaderes de Ur, cuyas caravanas cargadas y barcos cargados habían abierto senderos por tierra y mar hasta lugares cercanos y lejanos. De hecho, uno puede aprender a dónde fueron las personas desplazadas de Sumer al observar las culturas extranjeras que brotaron una tras otra en tierras extranjeras, culturas cuya escritura fue el cuneiforme, cuyo lenguaje se incluye un sinnúmero de préstamos sumerios, especialmente en las ciencias, cuyos panteones, incluso si el dios ese fueron llamados por los nombres locales, eran del panteón sumerio, cuya mitos eran los sumerios mitos, cuyo los cuentos de héroes, como los de Gilgamesh, eran de héroes sumerios. ¿Hasta dónde llegaron los vagabundos de Sumer? Sabemos que ciertamente fueron a las tierras donde se formaron nuevos estados-nación 2 o 3 siglos después de la caída de Sumer. Mientras que los Amurú, occidentales, seguidores de Marduk y Nabu, se vertieron en Mesopotamia y proporcionaron los gobernantes que componían la primera dinastía de la Babilonia de Marduk, otras tribus y naciones futuras participaron en movimientos de población masivos que cambiaron para siempre el cercano oeste, Asia y Europa. Provocaron el surgimiento de Asiria al norte de Babilonia, el reino hitita al noroeste, el hurrita Mitanni al oeste, los reinos indoarios que se extendieron desde el Cáucaso en el noreste de Babilonia y arrojaron, y los de los pueblos del desierto al sur y de la gente de Sealand al sureste. Como sabemos por los registros posteriores de Asiria, Ati Tierra, Elam, Babilonia y de sus tratados con los demás, en la que nacionales de cada uno dioses se han invocado, el gran dios ese de Sumer renunció a percibir la invitación de Marduk a venga y resida dentro de los confines del recinto sagrado de Babilonia. En cambio, que en su mayoría se convirtieron nacional dios ese de las naciones nuevas o viejas nuevas. Fue en esas tierras donde los refugiados sumerios recibieron asilo en toda Mesopotamia, sirviendo al mismo tiempo como catalizadores para la conversión de sus países de acogida en estados modernos y florecientes. Sin embargo, algunos deben haber aventurado a tierras más distantes, migrando por sus propios medios o, más probablemente, que acompaña a los desplazados a dioses a sí mismos. Hacia el este se extendían los límites ilimitados de Asia. Mucho se ha debatido sobre la ola migratoria de los arios, o indo-arios como algunos prefieren. Originarios de algún lugar al suroeste del mar Caspio, emigraron a lo que había sido la tercera región de Ishtar, el Valle del Indo, para volver a poblarlo y revitalizarlo. Los cuentos védicos de dioses y héroes que trajeron con ellos fueron los recontados sumeria mitos. Las nociones de tiempo y su medida y ciclos eran de origen sumerio. Creemos que es una suposición segura que mezclados con la migración aria se encontraban refugiados sumerios. Decimos asunción segura porque los sumerios tenían que pasar por ese camino para llegar a las tierras que llamamos Extremo Oriente. En general, se acepta que dentro de los 2 siglos más o menos del 2000 AC, un cambio misteriosamente abrupto en palabras de William Watson, China, había ocurrido en China. Sin ningún desarrollo gradual, la tierra se transformó de una de las aldeas primitivas a una con ciudades amuralladas cuyos gobernantes poseían armas y carros de bronce y el conocimiento de la escritura. La causa, todos están de acuerdo, fue la llegada de inmigrantes del oeste, las mismas influencias civilizadoras de Sumer que en última instancia se pueden rastrear a las migraciones culturales comparables a las que irradiaron en Occidente desde el cercano Oriente, las migraciones en las secuelas de la caída de Sumer. La nueva civilización misteriosamente abrupta floreció en China alrededor del 1800 AC, según la mayoría de los estudiosos.
La inmensidad del país y la escasez de las primeras pruebas ofrecen un terreno fértil para los desacuerdos entre los eruditos, pero la opinión predominante es que la escritura fue introducida junto con la realeza por la dinastía Shang. El propósito era significativo en sí mismo: registrar presagios en huesos de animales. Los presagios se referían principalmente a las consultas de orientación de los enigmáticos ancestros. La escritura era monosilábica y la escritura pictográfica, a partir de la cual los conocidos caracteres chinos evolucionaron hasta convertirse en una especie de cuneiforme, figura 164, ambos sellos distintivos de la escritura sumeria. Las observaciones del siglo XIX sobre la similitud entre las escrituras china y sumeria fueron objeto de un importante estudio de C.J. Boll, Chino y Sumerio, 1913, que se publicó bajo los auspicios de la Universidad de Oxford. Demostró de manera concluyente la similitud entre las pictografías sumerias, a partir de las cuales evolucionaron los signos cuneiformes, y las formas antiguas, Quen, de la escritura china. Boll también abordó la cuestión de si se trataba de una similitud derivada únicamente de la expectativa de que un hombre o un pez fueran dibujados pictóricamente de manera similar incluso por culturas no relacionadas. Lo que ha demostrado su investigación es que no solo las pictografías tenían el mismo aspecto, sino que también, en un número importante de casos, se pronunciaban de la misma manera. Esto incluía términos clave como Am para cielo y Dios, En para señor o jefe, Ki para tierra o tierra, y Tu para mes, Mul para brillante planeta o estrella. Además, cuando una sílaba sumeria tenía más de un significado, el pictograma chino paralelo tenía un conjunto similar de significados variados. La figura 165 reproduce algunos de los más de 100 casos ilustrados por Boll. Estudios recientes en lingüística, encabezados por ex eruditos soviéticos, han ampliado el vínculo sumerio para incluir a toda la familia de lenguas de Asia Central y Lejana o sino-tibetanas. Tales vínculos forman solo un aspecto de una variedad de aspectos científicos y mitológicos, que recuerdan a los de Sumer. Los primeros son especialmente fuertes. Aspectos tales como el calendario de 12 meses, el conteo del tiempo dividiendo el día en 12 horas dobles, la adopción del dispositivo totalmente arbitrario del zodíaco y la tradición de las observaciones astronómicas son enteramente de origen sumerio. Los vínculos mitológicos están más extendidos. A lo largo de las estepas de Asia Central y todo el camino desde la India hasta China y Japón, las creencias religiosas hablaron de Dios ese del cielo y de la tierra y de un lugar llamado Shumi donde, en el ombligo de la tierra, había un lazo que conecta el cielo y la tierra como si los dos fueran dos pirámides, una invertida sobre la otra, unidas como un reloj de arena con una cintura larga y estrecha. La creencia religiosa japonesa Shinto de que su emperador es descendiente de un hijo del sol se vuelve plausible si se asume que la referencia no es a la estrella alrededor de la cual orbita la Tierra, sino al dios Solutu Shamash. Porque con el puerto espacial en el Sinaí del que había estado a cargo destruido, y el lugar de aterrizaje en el Líbano en manos de Marduk, bien podría haber vagado con bandas de sus seguidores hasta los confines de Asia. Como indica la evidencia lingüística y de otro tipo, el Munatutú sumerio también se había dirigido hacia el oeste hacia Europa, utilizando dos rutas. Una a través del Cáucaso y alrededor del Mar Negro, la otra a través de Anatolia. Las teorías sobre la ruta anterior ven a los refugiados sumerios pasando por el área que ahora es el estado de Georgia, en lo que solía ser la Unión Soviética, lo que explica el lenguaje inusual de su gente que muestra afinidad con el sumerio, y luego avanza a lo largo del río Volga, estableciendo su ciudad principal cuyo antiguo nombre era Samara, ahora se llama Kuibychev, y, según algunos investigadores, finalmente llegando al mar Báltico. Esto explicaría por qué el inusual idioma finlandés no se parece a ningún otro excepto al sumerio. Algunos también atribuyen ese origen al idioma estonio. La otra ruta, donde algunas pruebas arqueológicas respaldan los datos lingüísticos, ve a los refugiados sumerios avanzar a lo largo del río Danubio, lo que corrobora la creencia profunda y persistente entre los húngaros de que su idioma único también podría haber tenido una sola fuente: sumerio. ¿Han venido los sumerios por aquí? La respuesta podría encontrarse en una de las reliquias más desconcertantes de la antigüedad que se puede ver donde el Danubio se encuentra con el Mar Negro en lo que una vez fue la provincia celta romana de Dacia, ahora parte de Rumanía. Allí, en un sitio llamado Sarmizegetusa, una serie de lo que los investigadores han llamado templos calendáricos incluye lo que bien podría describirse como Stonehenge junto al Mar Negro.
Construidas sobre varias terrazas hechas por el hombre, varias estructuras han sido diseñadas para formar componentes integrados de una maravillosa computadora del tiempo hecha de piedra y madera, FIB. 166. Los arqueólogos han identificado 5 estructuras que en realidad eran hileras de lóbulos redondos de piedra con forma de cilindros cortos, prolijamente dispuestos dentro de rectángulos formados por lados hechos de pequeñas piedras cortadas con un diseño preciso. Las dos más grandes de estas estructuras rectangulares contenían 60 lóbulos cada una, uno, el Gran Santuario Antiguo, en 4 filas de 15, y el otro, el Gran Santuario Nuevo, 6 filas de 10. 3 componentes de esta antigua ciudad del calendario eran redondos. El más pequeño es un disco de piedra hecho de 10 segmentos, FIB. 167, en el que se incrustaron pequeñas piedras para formar una circunferencia. 6 piedras por segmento, lo que hace un total de 60. La segunda estructura circular, a veces llamada el pequeño santuario circular, consiste en un círculo perfecto de piedras, todas de forma precisa e idéntica, dispuestas en 11 grupos de 8, uno de 7 y uno de 6. Se colocaron piedras más anchas y de formas diferentes, 13 en total, para separar las otras piedras agrupadas. Debe haber habido otros postes o pilares dentro del círculo, para observación y computación. Pero ninguno puede determinarse con certeza. Estudios, como el templo calendario da Cicodis Armicegetusa de Adrián Daikoviciu, sugieren que esta estructura sirvió como un calendario lunar solar permitiendo una variedad de cálculos y pronósticos, incluida la intercalación adecuada entre los años solar y lunar mediante la adición periódica de un 13º mes. Esto y la prevalencia del número 60, el número básico del sistema sexagesimal sumerio, llevaron a los investigadores a discernir fuertes vínculos con la antigua Mesopotamia. Las similitudes, escribió H. Daikoviciu, podrían no haber sido ni una coincidencia ni un accidente. Los estudios arqueológicos y etnográficos de la historia y prehistoria de la zona en general indican que a principios del segundo milenio antes de Cristo, una civilización de la Edad del Bronce de pastores nómadas con una organización social superior Rumanía, una guía oficial, llegó a la zona que hasta entonces estaba poblada por una población de simples labradores. El tiempo y la descripción se ajustan a los migrantes sumerios. El componente más impresionante e intrigante de esta ciudad calendario es el templo de la tercera ronda. Consiste en 2 círculos concéntricos que rodean una herradura en el medio, FIB. 168, con una asombrosa similitud con Stonehenge en Gran Bretaña. El círculo exterior, de unos 96 pies de diámetro, está formado por un anillo de 104 bloques de andesita revestidos que rodea 180 bloques de andesita oblongos de forma perfecta, cada uno con una clavija cuadrada en la parte superior como si todos estuvieran destinados a sostener un marcador móvil. Estos montantes están dispuestos en grupos de 6. Los grupos están separados por piedras horizontales perfectamente perfiladas, 30 en total. En total, entonces, el círculo exterior de 104 piedras forma un círculo interior de 210, 180 más 30, piedras. El segundo círculo, entre el exterior y la herradura, consta de 68 agujeros para postes, similares a los agujeros de Aubrey en Stonehenge, divididos en 4 grupos separados por bloques de piedra horizontales. 3 cada uno en las posiciones noreste y sureste y 4 en cada uno de los lados. Posiciones noroeste y sureste, dando al enge su eje principal noroeste-sureste y su perpendicular noreste-suroeste. Estos 4 marcadores agrupados, uno puede notar fácilmente, emulan las 4 station stones en Stonehenge. La similitud final, e inmediatamente obvia, con Stonehenge es la herradura más interna. Consiste en una disposición elíptica de 21 agujeros para postes, separados por 2 piedras horizontales a cada lado de una línea de bloqueo de 13 agujeros para postes que miran hacia el sureste, sin dejar ninguna duda de que el principal objetivo de observación era el sol del solsticio de invierno. H. Daikoviciu, eliminando algunos de los postes de madera para una visualización más simple, ofreció un dibujo de cómo podría haber sido el templo FIB. 169. Servan Bobancu y otros investigadores de la Academia Nacional de Rumanía, Calendeul de la Sarmicegetusa Regia, observaron que los postes de madera estaban recubiertos con un revestimiento de terracota, y observaron que cada uno de esos postes tenía un enorme bloque de piedra caliza como base, un hecho que indudablemente revela la estructura numérica del santuario y prueba, como de hecho lo hacen todas las demás estructuras, que los constructores deseaban que estas estructuras perduraran a lo largo de siglos y milenios.
Estos últimos investigadores concluyeron que el templo viejo originalmente constaba de solo 52 lóbulos, 4 por 13 en lugar de la disposición de 4 por 15, y que, en efecto, había dos sistemas calentáricos acoplados entre sí en Sarmizegetursa. Uno, un calendario solar lunar con raíces mesopotámicas, y otro calendario ritual orientado al 52, similar al ciclo sagrado de Mesoamérica y que tiene aspectos estelares más que lunares solares. Concluyeron que la era estelar consistía en 4 períodos de 520 años cada uno, el doble de los 260 del calendario sagrado mesoamericano, y que el propósito último del complejo calendárico era medir una era de 2080 años, 4 por 520, la duración aproximada de la edad de Aries. ¿Quién era el genio matemático astronómico que había ideado todo eso y con qué propósito? La respuesta fascinante, creemos, también conduce a una solución de los enigmas de Quetzalcóatl y los observatorios circulares que había construido, el dios que, según la tradición mesoamericana, se fue en un momento dado para volver hacia el este a través de los mares, prometiendo regresar. No fue solo el Enlilita dios ese que había guiado y conducido a los sumerios errantes, sino también Tod-Barra-Minjishfida, alias Quetzalcóatl, el dios del juego de 52 años, quien había sido desplazados de su tierra natal. Y fue el propósito de todos los Stonehenges en Sumer, Sudamérica, Mesoamérica y las Islas Británicas y en las orillas del Mar Negro, no tanto para ajustar el año lunar al solar, no solo para calcular el tiempo terrenal pero, en última instancia, calcular el tiempo celestial, las edades zodiacales. Cuando los griegos adoptaron a Thoth como su dios Hermes, le otorgaron el título de Hermes Trismegistos, Hermes el 3 veces mayor. Quizás reconocieron que había guiado 3 veces a la humanidad en la observación del comienzo de una nueva era. El cambio a Tauro, a Aries, a Piscis. Porque eso fue, para esas generaciones de la humanidad, cuando comenzó el tiempo. Extracto del libro Al principio de los tiempos del autor Zecharias Sitchin.